Muy buenos días, este es el video número 170 y, y aquí, como ya es costumbre, haciendo estos estudios, aquí estamos en el libro de Romanos y haciendo también el estudio paralelo sobre las leyes de santidad que están en el Antiguo Testamento. Así que vamos entonces aquí a revisar algunas escrituras del Antiguo Testamento que revelan aquí la condición real del ser humano. En el video anterior habíamos tocado lo que era el valor de la humildad, y la humildad, ¿cierto?, tiene como base ya el que la persona viva en función de lo que es, ¿ya? Que no se engañe a sí misma con eufemismos que lo engañan, ya que la persona vive en la mentira. Este mundo vive en la mentira, ¿ya? Por eso el mensaje de nuestro Señor Jesús era la verdad, ¿me entiendes? Jesucristo hablaba la verdad, ¿ya? Mediante su mensaje, ¿ya? Aquí el espíritu de la ley, pero hablaba la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que venir al mundo a hablar la verdad? Porque el mundo estaba sumido en la mentira, ¿ya? Me parece que era la tarea que le tocaba a Satanás, el tener que esparcir la mentira en todo el mundo, diciéndole al ser humano lo que no era, ¿ya? Aquí hoy en día podemos escuchar la ciencia, podemos escuchar aquí muchos organismos que se sienten con autoridad, ¿cierto?, para decir entonces cuál es la realidad de todo ser humano. Pero sin embargo lo que predican es la mentira. Eso pasa en la religión, la política, aquí en la ciencia mayormente, porque son ellos los que dictaminan las directrices para el mundo. Son ellos los que van de tiempo en tiempo aquí diciéndole al ser humano cuál debe ser su comportamiento y cómo se deben educar los hijos y cómo se puede hacer esto y lo otro, ¿verdad? Lleno de hipótesis, lleno de... y los van aplicando, ¿ve? Tanto los psicólogos como psiquiatras en la medicina empiezan a aplicar estos nuevos conceptos ya en las personas, ¿ya? Y eso ha sido fatal para muchos porque todo ha estado equivocado, todo ha sido una mentira y no le han dado al ser humano el uso correcto que debe tener sobre su mente y su cuerpo, que está revelado en las Escrituras, en el Evangelio de nuestro Señor Dios. Y aquí, en esta escritura, aquí en Isaías 59, versículos 8, 9 y 10, ¿ya? Aquí habla de la realidad del ser humano, ¿ya? Aquí dice, ¿ve? Por eso es importante escuchar, ¿ya?, lo que Dios habla en su palabra, porque eso hace que uno pueda evitar la mentira. Leamos primero y después analicemos, como ya es costumbre. Dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. A ver si me esperan un momento. Aquí.
disculpen, tenía que poner aquí el cronómetro. Aquí solamente una pequeña interrupción, pero ya estamos aquí entonces al día. Disculpen todo aquí está esto que no había tenido cuidado de ponerlo ahí. Pero dice aquí, entonces por eso se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, ¿verdad? Aquí esperamos que todo se hiciera en forma correcta. Y aquí tinieblas, la ignorancia predomina sobre este mundo. Dice, esperamos resplandores y andamos en oscuridad. Y aquí el versículo 10 dice, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas, como sin ojos. Y tropezamos a mediodía como de noche y estamos en lugares oscuros como muertos. Primero que todo, aquí esta es la realidad del mundo. Esta es la realidad de todo ser humano. ¿Ya? Esta es la realidad de toda persona. Y de todos los países, ¿verdad? De todas las realidades que existen en el mundo. Ahora dice, pero aquí dice, no conocieron, estoy leyendo el versículo 8 nuevamente, aquí ya analizando palabra por palabra, dice, no conocieron caminos de paz. Dice, ni hay justicia en sus caminos. Ni hay justicia en sus caminos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no sucede esto? ¿Ya? Dice, sus veredas son torcidas. Esa es la realidad del ser humano. ¿Ya? ¿Pero por qué son torcidas? Pero es porque está la ley de la distorsión en ellos. ¿Ya? Aquí tenemos que tener en cuenta que Dios había dictaminado que todo ser humano tenía que nacer en esta condición. ¿Ya? Por eso vino nuestro Señor Jesús a traer la verdad, para que el ser humano entonces pudiera salir de esa condición y pudiera entonces escoger el camino de la verdad, ¿ya? Y dejar el camino de la mentira. Pero dice, sus veredas son torcidas. ¿Ve? Aquí está la distorsión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ser humano en el huerto del Edén ya escuchó más lo que decía Satanás que lo que decía Dios. ¿Ya? Y le creyó también la mentira. Adán no podía creer y no podía estar pensando de que iba a creer lo que Dios le decía y también iba a creer lo que Satanás le estaba diciendo. ¿Verdad? Tenía que definirse. Y Adán se definió frente a esto y finalmente la condición del ser humano quedó justo en la calidad que Dios quería, ¿ya? Que Dios tenía planeado aquí. Por eso Dios se aleja del huerto del Edén y le da la cabida a Satanás, ¿ya? Para que entonces pueda hacer su trabajo. Y dice aquí, entonces, ve esta torcedura, ¿ya? Esta forma retorcida del pensamiento humano. Dice, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. No conocerá paz. Analicemos un poquito esto aquí a la luz del fuero interno. Primero que todo, si el ser humano, cuando había sido decretado, ¿cierto?, por Dios, de que, como dice ahí, que Dios los sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Ya? Así que esa era la condición natural.
aquí, una persona nace en esta condición. ¿Ya? Aquí, con la formación del mundo y con la ley de la distorsión. Entonces, si el ser humano entonces tenía que aquí, en esta condición, guiado por sus instintos, recordemos que el ser humano en esta condición no está consciente. ¿Ya? No hay una conciencia en el ser humano que el ser humano diga, bueno, estoy haciendo mal, voy a corregir. No, simplemente lo hace, nada más. ¿Ya? Aquí, desde que nacen hasta que mueren. El ser humano tenía que despertar la razón. Ya sabemos todo este proceso, ¿verdad? Que estaba muerta, ¿verdad? Este proceso de la cuota de la conciencia, ya para poder entonces llegar a la presencia de Dios y tener esta cuota, mediante la ley de la fe, presentarse ante Dios. Pero, por eso, en esta condición, como dice, no conocieron paz. ¿Ya? Por eso no hay paz en sus caminos, ni justicia. Y ya vemos todo el mundo, ¿verdad? Ya vemos, todos viven distorsionados. Y la consecuencia de eso mismo, que es aquí la cantidad de problemas, ¿ya?, que hay en la sociedad. ¿Ya? Dice, y entonces las personas aquí dice, por esto se alejó de nosotros la justicia, ¿ve? Porque viven en la ley de la distorsión y no buscan a Dios. ¿Ve? Dice, y no nos alcanzó la rectitud. Aquí, por más que se esfuerza el ser humano en hacer las cosas bien, no logra aquí alcanzar los objetivos. Dice, esperamos luz y aquí tinieblas. ¿Ve? Aquí esperamos que el mundo mejorara, pero sabe, aquí el mundo moderno, como le llaman aquí moderno entre comillas, es más salvaje y más bárbaro. Aquí la persona cree que teniendo todo tipo de adelantos tecnológicos, adelantos en la medicina, adelantos en la ciencia y todo, el mundo se va a regenerar con todo eso. Al contrario, sigue en su estado salvaje, tal como lo estuvo ahí desde el huerto del Edén hasta el final de los tiempos. El ser humano no cambiará. ¿Ya? Aquí el ser humano no va a mejorar, ¿ya?, su condición de ser. Aquí lo está diciendo. Dice, dice, esperamos luz y he aquí tinieblas. Resplandores y andamos en la oscuridad. Y aquí el versículo 10 dice, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojo. ¿Verdad? Aquí el ser humano no logra, ¿ya?, conectarse con la verdad. Aquí empiezan a buscar la verdad donde no la hay. ¿Ya? Piensan que el universo les puede revelar la verdad de su origen y lo buscan en la materia. ¿Ya? Y eso nunca lo van a encontrar allá. Todo lo que han dicho sobre el universo y todo lo que aquí, dejando a un lado, por supuesto, la parte técnica, la parte investigativa en cuanto a la materia y todo eso, pero en cuanto a lo supersticioso, ¿verdad?, de que puede haber vida, de que puede haber agua, de que puede haber un montón de cosas, eso es totalmente falso. ¿Ya? Todo eso ha sido una mentira. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas, como sin ojos. Tropezamos a medianoche, tropezamos a mediodía como de noche y estamos en lugares oscuros como muertos. Esa es la condición del ser humano. Aquí está hablando de esta realidad. Y esta realidad ha estado en la humanidad desde el principio. Aquí, desde que Dios puso al hombre aquí en la tierra y lo va a estar así hasta el final de los tiempos.
Así que hay que tener en cuenta esto, que eso es parte de la humildad, reconocer la condición de la humanidad, ¿ya? Y también la condición propia, ¿cierto? Y vivir aquí no con conceptos muy altos de sí mismo, ¿verdad? Aquí como queriendo decir, bueno, aquí hay una hipótesis de estas eminencias. Ya es porque el hombre se llama a sí mismo eminencias. ¿Ya? ¿Quién lo dijo? Aquí una eminencia, un científico, aquí lo más grande que hay, ¿verdad? ¿Sabe? Eso es una vergüenza decir eso, ¿sabe? Aquí, y no han reconocido, ¿ya? Ni se han dado cuenta, ¿ya? La realidad que Dios trajo, ¿ya? La realidad, la verdadera realidad del ser humano. Y aquí entonces aquí hay más escrituras, dice, pero aquí vamos a ir avanzando mejor. Aquí vamos a dejar ahí Isaías entonces y vamos a ir a Jeremías 2:19. Jeremías 2, versículo 19. Aquí también algo grande, aquí ya Dios también le habla al ser humano de la realidad, de lo que le sucederá si permanece en esta condición, si permanece guiado por sus instintos y distorsionado, ¿ya? En la distorsión. Veamos lo que dice. Dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Aquí, vamos a leerlo primero. Dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Eterno tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Eterno, el Señor de los ejércitos. Veamos. Aquí dice, dice aquí, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Usted puede decir, bueno, yo jamás he sido un rebelde, ¿ya? Y jamás he sido una persona mala, ¿verdad? Con nadie. Yo aquí vengo, yo soy una persona buena. ¿Ya? Aquí yo nunca a nadie le hago daño, yo al contrario ayudo a mucha gente, yo hago muchas obras sociales, ¿cierto? Y voy a ver a los enfermos, a los hospitales, y usted puede hablar un currículum intachable ante Dios, pero ¿sabe? Usted sigue siendo, como dice, tu maldad y tu rebeldía. ¿Ve? Y la razón ya la sabemos. ¿Ve? Porque permanece en esta condición. ¿Ve? La persona permanece aquí con la distorsión dentro de sí. Y mientras no la saque, la persona seguirá en esa condición, haga lo que haga. ¿Ya? Y diciendo aquí, tu maldad te castigará, entonces uno piensa en los delincuentes, ¿verdad? Y uno piensa en la gente que ha matado a mucha gente, ¿ya? Y uno piensa en los ladrones, los estafadores, ¿verdad? En la corrupción, y empieza uno a ver que uno no está dentro de toda esa maldad que hay en el mundo. No, uno vive en forma modesta, uno vive aquí en su hogar, tranquilo, ¿verdad? Se acuesta temprano, se levanta temprano, lleva una disciplina intacta aquí. Pero, ¿sabe? Usted, eso no le vale de nada si usted está con esta ley ahí en su cabeza, la ley de la distorsión. Por lo tanto, Dios le está hablando también a usted en esta realidad.
porque usted también tiene la maldad. Y dice, tu maldad te castigará. Y tus rebeldías te condenarán. La persona igual, aún en esa condición, se mata a sí mismo, se corrompe a sí misma. Aquí, porque está siendo engañada, igual, no ha salido de esa condición. Y dice, sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Eterno tu Dios. Nuevamente, usted puede decir, no, yo no he dejado a Dios, yo voy a la iglesia, yo voy aquí, yo todas las noches, mi oración sagrada ante Dios, al mediodía y en la mañana, o sea, yo estoy pendiente ahí de Dios y pago mis diezmos, yo voy, cumplo con todo lo que la iglesia me pide al respecto y en realidad soy celoso de esa condición. Nuevamente, ¿ve? No le sirve, esa condición no le sirve, porque aquí como dice, cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Eterno tu Dios. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no cumple con el propósito para el cual nació la persona. La persona aquí, si no cumple, ¿verdad?, con todo este proceso que ya hemos hablado y el cual ya ustedes están familiarizados con todo esto, ¿ya? Si la persona no cumple, si no se levanta de los muertos, ¿ya?, si no cumple con la ley de la fe, ¿ya?, si la persona no usa la cuota de su razón para poder entonces desarrollar todo su potencial, si no limpia su corazón, entonces no tiene ninguna esperanza. Dice, como dice, tu maldad te castigará si no pasa por este proceso. Dice, ve cuán malo y amargo es es el haber dejado tú al Eterno tu Dios y faltar mi temor en ti. Ya hemos hablado del temor a Dios, del respeto reverencial, ¿ya? No porque Dios lo necesite, sino porque tiene que estar dentro de mí. Esa condición debe ser una condición natural dentro de mí. Debe estar estructurado. Aquí mi corazón debe estar estructurado con esos valores, ¿ya? Y ya lo hemos hablado esto, y entonces dice, faltar mi temor en ti, dice el Señor, el Eterno de los ejércitos. Pues Dios le habla ahí. Aquí, que no importa, aquí todo el bien que usted haga, pero si usted permanece en esa condición, todo se vuelve vano. ¿Ya? Todo se vuelve vano, y es lo que pasa en la mayoría de las iglesias, ¿ya?, que dan la enseñanza aquí y hacen muchas obras buenas, pero permanecen en esta condición. ¿Ve? No han salido ni han limpiado el corazón. Las iglesias no le enseñan a limpiar el corazón de la persona, sino que la persona sigue en la misma condición, lo aceptan tal como es y solamente le piden algunos requisitos, ¿ya?, aquí, que sea lo menos pesado para la congregación, ¿ya?, y para que la persona se sienta bien consigo misma, ¿ve?, y sin tener que realizar muchos cambios en sus vidas. Hay iglesias que exigen cambios mínimos, ¿ya? Aquí basta con que usted obedezca a la iglesia, ¿ya? Basta con que usted obedezca a sus pastores, nada más, ¿verdad? Y las personas se esclavizan y no hacen ningún cambio en su ser. Bien, quería entonces dejar hasta ahí todo esto. Ya aquí quería entonces volver al estudio del libro de los Romanos
aquí estas dos escrituras que cité aquí, tanto en Isaías como en Jeremías, son escrituras que hablan de la realidad del ser humano. Y, y, y uno tiene que escuchar lo que Dios está diciendo, porque uno no puede conformarse con su propia realidad. Uno no puede decir, bueno, yo soy una persona buena, yo aquí mis hijos me adoran, mi mujer, ¿cierto? Soy un modelo de esposo, aquí soy muy trabajador, allá el trabajo todos me quieren, ¿verdad? Una persona muy buena. Usted no puede conformarse con eso, ¿verdad? Usted sigue en la condición de distorsionado. Por eso hay que salir de esa condición. Por eso la primera, aquí, aparte del temor a Dios, ¿verdad?, el respeto que uno debe tener hacia todo su plan y hacia toda su creación, es admitir quiénes somos, ¿ya?, y la realidad en la que estamos. Y una vez que uno cumple con ese propósito, con esa condición, ya uno después nunca se le van a ir los humos a la cabeza, ni tampoco uno va a empezar a creer que uno es una persona especial y que uno está dentro de los escogidos, y que nunca después no habrá ni siquiera jactancia en usted, ¿ya? No podrá usted jactarse ni sentirse superior a los demás, porque estamos todos en la misma condición, ¿ya? Aquí no hay personas especiales. Dios lo dijo, ¿ya?, aquí en su predicación, una y otra vez. No hay acepción de personas. Están todos iguales. Y como también dice la misma Escritura, ya, la vida del hombre no consiste en los bienes que éste posee. Aquí no consiste en los bienes que posee, así que no, eso es totalmente vano. Si usted tiene mucho o tiene poco, mire, eso no debe ser un motivo para sentirse superior a los demás. Bien, vamos a ir entonces aquí a Romanos 8, versículo 32. Yo creo que ya en los próximos videos ya no tendré esta tos, ya, y solamente me soportarán estos 2 o 3 videos que saldrán así. Pero que es necesario que siga con las instrucciones. ¿Ya? Es necesario estos videos. Aquí vamos a ir a Romanos 8, versículo 32. Aquí Romanos 8. Ha sido largo. Aquí el versículo 32. Y digo que ha sido largo este capítulo de Romanos 8. Y es porque tiene mucho contenido. Y aquí habla de estas personas que fueron engendradas allá en el corazón de Dios, ¿ya?, que Dios, una vez que le entrega estos espíritus, se los entrega a nuestro Señor Jesús, y Él viene aquí a la tierra, ¿ya?, mediante su venida aquí, y Él los manda al mundo. Aquí sabemos que todo este relato, tal como yo lo estoy hablando, está ahí en Juan 17. Y ya hemos hablado de la realidad de eso también, y cuáles eran los propósitos que Dios perseguía en todo esto. Y aquí entonces todo el esfuerzo, ¿ya?, todo el esfuerzo, cómo Dios, aquí esta motivación tan grande, ¿ya?, que Dios tiene ahí en su corazón, este amor, ¿ya?, este amor tan grande por este plan, por este gran plan, ¿ya?, por este gran plan de santidad que tiene para el ser humano, de este misterio, ¿ya?, que Dios lo guardó, ¿ya?, para el momento oportuno, y todo
todo esto que venimos estudiando. Ya van 170 videos aquí y aún falta todavía bastante, pero esperamos no alargarlos demasiado, sino que hacerlos aquí llegar lo más pronto posible, en la medida de lo posible también, poder llegar entonces a terminar esta obra, ¿no? Porque esta es una obra limitada, esta es una obra que va a terminar en su momento. Y aquí estábamos leyendo el versículo 32 del capítulo 8 del libro de Romanos. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo. Aquí puso, como decimos en jerga popular, aquí tiró toda la carne a la parrilla. Aquí no se guardó nada. Dios dijo, este es un plan perfecto, esto me gusta muchísimo, ¿ya? Y esto lo vamos a llevar a cabo entonces. Y esto le ha tomado miles y miles de millones de años hacerlo, para poder llegar entonces a estos momentos, de estar aquí, ya de estar aquí. Voy a esperar un momentito. Aquí, esto es algo que debía de haber hecho antes. Estoy un poco... Y ahí sí. Entonces, aquí Dios, como dije, invierte todo. Dios dice, mira, aquí no hay que fijarse en gastos, ¿ya? Y dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Primero dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Aquí como dice, todos nosotros. ¿Quiénes son esos todos nosotros? Nuevamente, hijos que fueron engendrados allá en el origen. Nos dice por toda la humanidad. Hay otras partes donde habla de que Jesucristo se entrega, ¿cierto?, por toda la humanidad, por el pecado de toda la humanidad. Pero aquí, cuando está hablando aquí de esto puntual, hablando de los hijos, entonces dice también, lo entregó por todos nosotros. Ve aquí, esta era la motivación especial de Dios de entregar a su hijo. Se beneficiaría toda la humanidad, por supuesto. Todos se benefician con esto, ¿verdad? Pero la motivación principal eran sus hijos. La motivación especial eran sus hijos. Y dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Ya? Aquí hablando de toda la creación, ¿ya? Que será transformada en una creación incorruptible, ¿ya? Que no va a ser materia. ¿Ya? Esto es como difícil concebirlo, ¿ya? Que si algo no es materia, ¿y entonces qué es? ¿Verdad? O sea, va a ser algo totalmente nuevo. La verdad es que cuesta entenderlo, esa parte, pero va a ser algo que no va a estar sujeto a corrupción, a desgaste, no va a estar sujeto a un desgaste permanente, ¿verdad? Y como lo está ahora, ¿ya? Como lo está ahora toda la materia. Aquí el versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios?
¿Ves? ¿Quiénes son los escogidos? Nuevamente, ¿ves? Nuevamente los escogidos de Dios son esos que... Perdón. Aquí estoy un poco mal. A ver, los escogidos de Dios. ¿Ya? Acuérdense que tenemos ya definido qué es ser un llamado y qué es ser un escogido. ¿Ya? O sea, entonces dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Ya? Dios es el que justifica. Dios es el que Dios es el que da la aprobación de algo que se está haciendo bien, ¿ya? O de algo que se está haciendo mal, ¿ya? No la aprobación o la desaprobación. Como dice aquí, Dios es el que justifica. Aquí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Porque acuérdense que la tarea principal de Satanás también es el ser un acusador, ¿ya? Tal como le pasó a Job, donde Satanás se presenta ante su Dios, y entonces ahí empieza, ya sabemos toda la prueba grande que tuvo que pasar Job ahí. Pero aquí estos escogidos no hay que perderlos de vista. Yo estaba tan entusiasmado con las primicias que aquí pensé que el relato seguía ahí, pero no, ahí se refiere a los justos. Dice, ¿quién es el que condenará? ¿Verdad? Cristo es el que murió. Así que una persona en esa condición, como dice, ¿quién es el que condenará? No hay nadie que pueda condenar una condición así, ¿verdad? Si no tiene argumentos, si no tiene una base. Por eso dice, Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El que intercede por nosotros. Aquí hay varias cositas que hay que aclarar. Aquí dice, el que también intercede por nosotros, ¿ya? Y aquí habla de los justos, ¿ya? Aquí habla de los justos. ¿Cuál es la razón de que Jesús interceda? Jesús se transformó en un mediador entre Dios el Padre y el ser humano. Por lo tanto, como dice ahí, Jesús es también nuestro abogado. Dice, como ahí dice, abogado tenemos, ¿cierto?, a Cristo, ¿ya? Pero lo que aquí hay que entender, que las primicias, ¿ya?, no tienen que ver con esta condición de que Jesucristo tenga que interceder por ellos, porque ahí también en el libro de Juan, ya lo leímos, dice, ahí ve que, porque se acuérdense que los justos es por fe, ¿ya? Lo justo es por la ley de la fe, tienen que entrar a través de la ley de la fe, pero las primicias ya venían con la identidad propia de su creador. Por lo tanto, y aunque cuando nacieron y crecieron y todo, no lo sabían, pero se identifican con la verdad de Dios, ¿ya? Se identifican con ese tipo de justicia y todo, y cuando encuentran en las Escrituras, entonces se dan cuenta quiénes son. ¿Ya? Cuando empiezan a estudiar las Escrituras, se dan cuenta. Esa es la diferencia, ¿ve? Aquí uno es por fe y el otro es por su identidad. Y luego aquí Jesucristo intercede por los justos, pero no así por los no así por los hijos de Dios, ¿ya? No así por las primicias, sino que las primicias, hay una parte ahí en Juan donde dice que Dios mismo, y Jesucristo dice, mira, y no es que yo tenga que pedir por ustedes, sino que
Dios mismo os ama. ¿Ya? Hablando de que Jesús no intercede ahí en esa relación del padre con sus hijos, sino que los hijos tienen acceso directo al padre. Tienen acceso directo al padre, por lo tanto no hay esa mediación como habla aquí. Hecha esa aclaratoria, ahí, versículo 35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Aquí dice, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como oveja de matadero. Aquí hay que darse cuenta. Nombra varias cosas ahí que podrían eventualmente convertirse en algo enemigo de uno o en algo en el cual uno pueda tropezar. Pero lo que está diciendo, que todas esas causas ya no son enemigos, no son causas por las cuales uno deba de apartarse del camino de la verdad, porque sabe que una vez que uno entra en este camino es muy difícil que uno vuelva atrás, ¿verdad? Y menos cuando uno ya tiene plena conciencia ya de saber dónde está la vida y dónde está la muerte. Uno no va a ir a abrazar el camino de la muerte, a volver atrás al camino de la pesadilla, al camino de la vergüenza, al camino de todo lo que significó haber estado en la condición del mundo. Por eso dice, ¿acaso estas cosas nos van a separar del amor de Cristo? Obvio que no. ¿Entienden? Aquí dice, como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como oveja de matadero. ¿Ve? Ya hemos muertos aquí, despertamos a la vida, pero aquí estamos muertos al mundo. Ya nos apartamos de las costumbres, de la mentira del mundo. Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó, aquí somos más que vencedores. El amor de Dios finalmente en la persona es lo que se va desarrollando y es en eso en lo que va creciendo. Aquí hay que tener en cuenta este amor de Dios. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso en esto hay que darse cuenta. ¿Ya? No es que una vez que uno entre en este camino después no se pueda salir. No, el hombre siempre tiene esa libertad. ¿Ya? Dios no oprime ni amarra a nadie, ¿no? Lo que estamos diciendo que una vez que uno entiende, ¿verdad? Y logra trabajar en la transformación de su corazón, de sacar la mentira de ahí, ¿ya? Pero después de sacar la mentira, ¿verdad? De limpiar el corazón y de empezar a producir una conducta correcta, ya después no hay nada que lo pueda uno separar, porque uno está formándose. Es una formación, porque uno no es que después vaya a estar pensando que lo que dejó atrás era mucho mejor. No, uno después se da cuenta de la vergüenza de todo eso, de todo lo que le tocó vivir, de todo lo que le tocó ahí, la humillación, el dolor, ¿verdad? Aquí todo lo que el hombre padece estando en esta condición, distorsionado, en todo tal vez el daño que hizo, en todo
lo represivo que fue, en fin, hay un montón de cosas que le suceden a las personas. Pero aquí hay que tener en cuenta que cuando uno empieza a limpiar el corazón, uno empieza a sentir el bienestar, ¿ve? De lo que significa estar en el camino de Dios. Y uno empieza aquí entonces a vivir una vida nueva. Entonces, por eso dice, por lo cual estoy seguro. Que ni la muerte, porque ya la persona sabe que la muerte no significa nada, porque la persona aquí está creando vida en su corazón. Aquí hay que tener en cuenta que estas son cosas reales que el ser humano está haciendo consigo mismo. ¿Ya? Si uno permanece en el mundo, entonces en esa oscuridad, en esa ignorancia, no se da cuenta hasta que sale de ahí. Y entonces se da cuenta que ya uno no tiene enemigos naturales, ¿verdad? Ya ni siquiera el mal se convierte en un enemigo para uno, porque ya el mismo mal se convierte en una herramienta en la cual uno entonces se convierte en un auxiliar para la perfección de uno. Así que ya después tiene uno aquí, tiene aquí a toda la creación, incluyendo el mal, ya incluyendo el mundo, trabajando para la perfección de uno. Aquí para todos los que serán hijos de Dios. Por eso dice aquí este amor de Dios. Esto es lo que se va creando en la persona. El amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A través de esto entonces se puede empezar a engendrar el amor de Dios en nuestros corazones. Y producirá conductas santas, conductas aquí basadas en su enseñanza. Eso hay que tenerlo ahí muy, pero muy en cuenta, porque esos son los objetivos principales. Aquí, a ver, me da la impresión que me equivoqué. Sí, está bien, está bien, está bien. Ahora el capítulo 9. Pasamos al capítulo 9 del libro de Romanos. Ya dice, verdad digo en Cristo, no miento, dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mi conciencia. Aquí ya conocemos cómo opera la conciencia. Dice, me da testimonio en el Espíritu Santo. Me da testimonio aquí finalmente las convicciones. ¿Ya? Aquí las convicciones de saber que estoy haciendo lo correcto. Y mi conciencia no me molesta, como dice aquí. ¿Ya? Así que por eso dice, verdad digo en Cristo. ¿Ve? Con esa convicción. Aquí, por eso es tan importante las convicciones. Que uno tenga mucha claridad. Por eso las convicciones firmes y sólidas solamente la pueden dar aquí, como hemos dicho, los estudios bien hechos. ¿Ya? Los estudios acabados, como dice aquí, en que uno comienza a estudiar algo, pero lo asimila y lo aprende y lo entiende bien, antes de pasar al otro tema. ¿Ya? Por eso siempre recomiendo, y si la persona estudia un video, ¿ya? No lo deje ese video hasta que no lo sabe bien, ¿ya? Hasta que no lo entiende bien. Y de esa manera entonces después pasa aquí al próximo video, pasa al próximo video y de esa manera entonces puede tener convicciones firmes, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, verdad digo en Cristo. Habla con esa convicción.
con esa entereza, con esa seguridad, ¿ya?, que le dan el entendimiento, la preparación, el estudio, la investigación, ¿ya? Entonces la persona habla finalmente con seguridad. Y dice que tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón. Aquí el versículo 2, aquí algo había pasado seguramente en su vida, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Aquí la palabra anatema es separado, la palabra es separar algo. Dice, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Mis hermanos, los que son mis parientes. Y que era algo que pasaba en la familia. Acuérdense que él venía, era hebreo, ¿ya? Y aquí tenía muchos parientes. Aquí dice que son israelitas. Dice, acuérdense que él era del antiguo pacto, ¿ya? Y Dios lo llama entonces para que haga la transición de un pacto a otro. Y dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De todo lo que había, todo el contenido, ¿ya?, y significado del pueblo de Israel. Y esto es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice, de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. El linaje, aquí venía de ahí. Dice, el cual vino de Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El cual es Dios. Jesucristo es Dios. Él se había despojado de todo y había venido como hombre. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿verdad? Aquí, acuérdense, por las promesas que tenía el pueblo, por todo lo que significaba el pueblo de Israel para Dios Padre, ¿ya? Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, dice, contados como descendientes. Aquí, acuérdense que no todo el pueblo de Israel era acepto ante Dios, sino que solamente aquí los que estaban en obediencia, ¿cierto?, con todo esto, todos los que estaban involucrados en el camino que Dios les había señalado. Dice, porque la palabra de la promesa es esta. Dice, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, aquí un poco contando esta historia, cómo nace todo este conflicto, dice, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Aquí se le dijo, entonces el mayor servirá al menor. Y hablando aquí de los hijos que nacerían ahí a Abraham, dice, como está escrito, ahora sí que Abraham tuvo dos hijos, y uno era Jacob y el otro era Esaú. Y Esaú era el mayor, y por lo tanto la primogenitura tenía que pasar de herencia, ¿cierto?, al hijo mayor.
pero como está escrito, dice, a Jacob amé, por la conducta de que Jacob tenía, mas a Esaú aborrecí. Dice, ¿qué pues diremos? Acuérdense que lo que el apóstol Pablo está relatando ahí, también lo hace con mayor detenimiento ahí en el libro de Hebreos. ¿Ya? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Ya? En ninguna manera, porque acuérdense, la promesa era que tenía que el hijo mayor tenía que heredar. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Aquí un principio importante, porque el apóstol Pablo, aparte de hablar de esto que parecía como injusto, ¿ya? Porque eso estaba establecido por ley, y lo que parecía injusto, entonces Dios aquí hace una salvedad, ¿ya? Y él dice, mira, aquí primero que todo Dios no está sujeto a leyes, ¿ya? Porque Dios trabaja con el fuero interno de la persona y él mira el corazón y ve la condición de la persona, ¿ve? Porque nadie puede presentarse a Dios, como hemos dicho, ¿ve? Con todo este currículum, ¿verdad? Aquí que dice, mira, aquí todas mis obras buenas y yo merezco ser esto, ¿ya? Y Esaú se sentía seguro porque Esaú era el primogénito, ¿ve? Y entonces no había donde equivocarse, así que él estaba tranquilo, pero Dios había escogido a Jacob, que era el hijo menor, del cual nacería. Entonces, la promesa, porque de ahí nacerían estos 12 tribus, estos 12 hijos, ya, y entre esos estaba ahí de la tribu de Judá, en donde vendría entonces la promesa más importante, que era la de nuestro Señor Jesús. Pero Dios dice aquí lo siguiente, un principio importante, ¿ya? Un principio importante. Primero que todo, Dios, como dijimos, no está sujeto a las leyes. Dios puede modificar algo si Él ve que está mal, si Él ve que hay alguien que se está arrogando un derecho por una cuestión de raza, ¿cierto? De costumbre o de leyes que hay, por leyes civiles, ¿cierto? Que están ahí en el pueblo de Israel. O también en el Nuevo Testamento, ¿ya? Hay que darse cuenta, o sea, Dios no está sujeto a nada. Dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Entiendes? O sea, esa es voluntad de Dios. Por eso hay cosas que suceden que uno se queda ahí con un signo de interrogación tremendamente grande, porque uno dice, no puedo entender, ¿ya? Y me compadeceré del que yo me compadezca. Por lo tanto, aquí, por eso uno, como hemos enseñado también en videos antiguos, que uno tiene que estar acondicionado a la voluntad de Dios, ¿ya? Y en todas las cosas, Señor, que se haga tu voluntad, ¿ya? Aquí, en todo que se haga tu voluntad, se hará como tú quieras, se hará como tú lo tengas planificado, ¿me entiendes? Uno tiene que entregar su voluntad, la tiene que entregar a Dios. ¿Ve? Porque para que entonces seamos un material dúctil en la mano de Dios y Dios nos pueda moldear a su imagen, que es aquí en el corazón. ¿Ve? No puedo yo aquí ser un material duro aquí y querer yo salirme con la mía. Y no, yo quiero que esto sea así, no, es que lo quiero de otra manera, pero es que la voluntad de Dios es diferente. Uno tiene que amoldarse a la voluntad de Dios, porque yo no puedo trabajar para mis intereses, yo tengo que trabajar para los intereses que Dios me está dando.
que Dios me está dando para una nueva vida. Así que, Señor, que se haga tu voluntad. Es lo que siempre debemos decir ante Dios. Debemos mostrarlo siempre para que se haga lo que Dios quiera. Por eso aquí no puede alguien presentarse ante Dios y decirle, Señor, pero yo tengo el derecho, Señor, pero yo tengo la primacía en todo esto. No, aquí Dios es el que dirige su obra. Por eso dice, el versículo 16, dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí no depende de qué tan bien lo hago. Aquí no, finalmente, sí, por eso es importante tener el entendimiento. ¿Entiende? Un buen entendimiento de buenas cosas, siempre andaremos. Aquí yo me acuerdo, hace un tiempo atrás, yo les hablaba ahí a este grupito que nos juntamos, ya los días sábados, ahí decían, miren, yo les decía, miren, asegúrense que los planes que yo tengo sean los mismos que Dios tiene para mí, porque entonces yo andaré por un lado y Dios andará por otro. Y por eso uno tiene que asegurarse, primero tiene que asegurarse que los planes que Dios tiene sean también los míos. ¿Ya? Pero yo no puedo tener mis propios planes, ¿ya? Mis propios planes, y saber que Dios tiene otros planes para mí. Y eso fue lo que me pasó en mi vida, porque yo tenía un proyecto de vida. ¿Ya? Nada de eso resultó. Finalmente, Dios hizo su voluntad en mí. Y aquí estamos. Eso es todo. Por eso dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y este relato sobre el pueblo de Israel es lo que el apóstol Pablo está enseñando, la lección detrás de todo esto. ¿Ya? Y que aprendamos a conocer la voluntad de Dios. Que aprendamos a conocer la voluntad. Por eso cuando uno entra en este camino de la ley, entonces ya uno no tiene ni un conflicto con Dios. Ya uno no está ahí interfiriendo con lo que Dios está haciendo. Andamos de común acuerdo, hay plena armonía, vamos detrás de los mismos objetivos, dice aquí en el versículo 17, dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios utiliza ya aquí a muchas personas. A veces delante de uno utiliza a una persona para esto, la utiliza para otro. A veces vienen personas y le reactivan a uno conductas que uno tiene para que uno las pueda corregir. Pero Dios utilizó a la persona. Entonces, por eso uno no puede desestimar el poder de Dios. Como dice aquí, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Como le pasó a Faraón, como le pasó también a Nabucodonosor. Y muchos ejemplos hay en el Antiguo Testamento en donde Dios endurece el corazón de Faraón para que el pueblo de Dios tuviera que salir finalmente con mano poderosa. Y que habían lecciones que aprender ahí. Pero aquí finalmente se hará lo que Dios quiere, no lo que yo quiera. ¿Ya? Y uno tiene que estar sumiso ante Él, por eso se necesita ese temor a Dios. Se necesita estar estructurado con el temor a Dios. Necesita uno estar estructurado con el temor a Dios, con esa actitud que uno debe tener para poder entonces seguir el camino sin tener que entorpecernos, Dios y uno, sino que andemos siempre encontrados
¿ya? Andemos siempre en la misma senda que Él marcó para que uno pueda seguirla. Así que ahí entonces quedamos en el capítulo 9, versículo 18. Esto lo vamos a estar analizando un poquito más. Aquí, versículo 18, entonces 9:18 del libro de Romanos. Nos veremos en el próximo video.